¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que puedes ver en el universo, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas, toda la materia que conocemos, representa apenas el 15% de todo lo que existe? Que el 85% restante es completamente invisible, indetectable y desconocido. Que las leyes de la física tal como las entendemos simplemente no pueden explicar cómo se mueven las galaxias sin invocar esta sustancia misteriosa. Esta no es ciencia ficción. Es el estado actual de nuestro conocimiento del universo. Los físicos más brillantes del mundo llevan décadas buscando la materia oscura sin encontrarla directamente, y sin embargo, su influencia es visible en cada rincón del cosmos. Hoy exploraremos uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Si te intrigan las preguntas sin respuesta sobre el universo, suscríbete para acompañarnos. Para entender la materia oscura, primero necesitamos entender cómo llegamos a descubrir que existe algo que no podemos ver. Y esa historia comienza con un astrónomo excéntrico y brillante llamado Fritz Zwicky. En 1933, Zwicky estaba estudiando el cúmulo de Coma, un grupo de galaxias a unos 321 millones de años luz de distancia. Estaba midiendo las velocidades a las que las galaxias individuales dentro del cúmulo se movían. Y lo que encontró lo perturbó profundamente. Las galaxias se movían demasiado rápido, mucho más rápido de lo que podría justificarse por la gravedad de toda la materia visible en el cúmulo. Si calculas cuánta materia puedes ver, estrellas, gas, polvo, y luego calculas cuánta gravedad genera esa materia, obtienes una velocidad máxima a la que las galaxias podrían moverse sin escapar del cúmulo. Pero las galaxias de Coma se movían entre 300 y 400 veces más rápido que ese límite. Por derechos físicos, el cúmulo debería haberse desintegrado hace miles de millones de años. Las galaxias deberían haber volado en todas direcciones. Pero allí estaban, perfectamente agrupadas, moviéndose a velocidades imposibles sin salir disparadas hacia el espacio. Algo invisible las mantenía juntas, algo con una masa enorme que no podíamos ver. Zwicky lo llamó Dunkle Materie, materia oscura en alemán. Y aunque hizo este descubrimiento décadas antes que cualquier otra persona, nadie le prestó atención seria durante muchos años. Era conocido por ser difícil y excéntrico. Sus colegas lo ignoraron. Y la idea de la materia oscura quedó olvidada en los márgenes de la astronomía durante casi 40 años. Fue necesaria una astrónoma extraordinaria para revivir la idea y convertirla en ciencia seria. Su nombre era Vera Rubin, y su historia merece ser contada con detalle. En la década de 1960, Vera Rubin comenzó a estudiar las curvas de rotación de las galaxias espirales. Una curva de rotación es simplemente una gráfica que muestra qué tan rápido se mueven las estrellas, en diferentes distancias desde el centro de una galaxia. Según la física newtoniana clásica, esperarías que las estrellas en los bordes exteriores de una galaxia se movieran más lentamente que las del centro, de la misma manera que los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan el Sol más lentamente que los interiores. Pero cuando Rubin midió las curvas de rotación de docenas de galaxias espirales, encontró algo completamente diferente. Las estrellas en los bordes exteriores se movían aproximadamente a la misma velocidad que las estrellas más cercanas al centro. Las curvas de rotación eran planas, no decrecientes como esperaba la física. Esto era imposible según nuestro entendimiento de la gravedad. Si solo hubiera la materia visible que podemos ver, las estrellas exteriores deberían volar hacia el espacio, arrancadas de la galaxia por su propia velocidad excesiva. Pero no lo hacían. Algo invisible las mantenía en órbita, algo con muchísima más masa que todas las estrellas y el gas visible combinados. Rubin calculó que para explicar las curvas de rotación que observaba, debía haber aproximadamente 5 a 10 veces más masa invisible que masa visible en cada galaxia. La mayor parte de la masa de una galaxia no estaba en sus estrellas brillantes ni en sus nubes de gas. Estaba en un halo invisible de materia oscura que envolvía la galaxia como una burbuja gigante. A diferencia de Zwicky, Rubin era meticulosa, diplomática,
y construyó su caso con décadas de observaciones cuidadosas. Cuando publicó sus resultados en la década de 1970, la comunidad astronómica los tomó en serio. La materia oscura pasó de ser una idea marginal a convertirse en uno de los pilares de la cosmología moderna. Vera Rubin murió en 2016 sin haber recibido el premio Nobel, a pesar de haber hecho uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía. Muchos científicos consideran su exclusión del Nobel como una de las mayores injusticias en la historia de los premios científicos. Pero volvamos al misterio. ¿Qué es exactamente la materia oscura? Y aquí llegamos al corazón del problema. No lo sabemos. Y esta ignorancia es profunda e inquietante. Lo que sabemos con certeza es lo que la materia oscura no es. No es materia ordinaria que simplemente no brilla. No son nubes de gas oscuro, no son agujeros negros comunes, no son planetas errantes, no son estrellas apagadas. Sabemos esto por varias razones técnicas, principalmente porque la materia ordinaria interactúa con la luz de maneras que podemos detectar, ya sea absorbiéndola, refractándola o emitiéndola. Y la materia oscura no hace nada de esto. La materia oscura tampoco interactúa con la fuerza electromagnética en absoluto. Esto significa que no emite luz de ningún tipo, no absorbe luz, no refleja luz. Es completamente transparente a la radiación electromagnética. Un rayo de luz puede atravesar una nube de materia oscura como si no existiera. La única fuerza con la que la materia oscura parece interactuar es la gravedad. Y es esta gravedad lo que revela su existencia y permite a los astrónomos mapear su distribución en el universo. Esta transparencia total a la luz es lo que hace a la materia oscura tan difícil de detectar y tan desconcertante para la física. Toda nuestra comprensión de la materia está basada en su interacción con la radiación electromagnética. Los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas que conocemos, todas interactúan con los fotones de alguna manera. La materia oscura es fundamentalmente diferente de todo lo que hemos estudiado en laboratorios terrestres. Si la materia oscura es completamente invisible e indetectable directamente, ¿cómo sabemos que realmente existe y no es simplemente un error en nuestra comprensión de la gravedad? Esta es una pregunta legítima que algunos científicos han planteado. Pero la evidencia de la existencia de la materia oscura es tan abrumadora y proviene de tantas fuentes independientes que hoy en día la gran mayoría de los físicos y astrónomos están convencidos de su existencia real. Empecemos con la evidencia más visual y más hermosa, el lente gravitacional. Una de las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein es que la gravedad curva la luz. Cuando la luz de una galaxia distante pasa cerca de una masa grande, como otro cúmulo de galaxias, esa masa actúa como una lente y curva el camino de la luz. El resultado es que vemos imágenes distorsionadas, multiplicadas o anulares de la galaxia detrás. Lo fascinante es que podemos usar este efecto para mapear la distribución de masa en el universo, incluyendo la masa invisible. Al observar cómo se distorsionan las imágenes de galaxias lejanas, los astrónomos pueden calcular cuánta masa hay entre nosotros y esas galaxias y dónde está localizada esa masa. Y consistentemente los mapas de masa que producen estos análisis muestran mucha más masa de la que se puede ver. Uno de los ejemplos más dramáticos y convincentes de esta técnica es el cúmulo Bala, descubierto en 2006. Este es un sistema formado por dos cúmulos de galaxias que colisionaron hace unos 150 millones de años. Cuando los cúmulos chocaron, el gas caliente visible fue ralentizado por la colisión y quedó en el centro. Pero los mapas de lente gravitacional muestran que la mayor parte de la masa pasó de largo sin ser afectada por la colisión, separándose del gas visible. Este es exactamente el comportamiento que esperaríamos de la materia oscura. Si la materia oscura no interactúa con la fuerza electromagnética, no experimenta fricción ni presión de radiación durante una colisión. Simplemente pasa de largo, como dos nubes de fantasmas interpenetrándose sin interactuar. El cúmulo Bala proporciona una imagen directa de la separación entre la materia oscura y la materia ordinaria, y es considerado por muchos como la evidencia más sólida de que la materia oscura es real.
Otra línea de evidencia poderosa proviene de la cosmología, específicamente del fondo cósmico de microondas. Este es el resplandor de la radiación del Big Bang, emitida cuando el universo tenía solo 380.000 años. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea mapeó este fondo cósmico con una precisión extraordinaria, y los patrones que encontró son perfectamente consistentes con un universo que contiene aproximadamente el 27% de materia oscura y solo el 5% de materia ordinaria. Los modelos cosmológicos que no incluyen materia oscura simplemente no pueden reproducir la estructura del universo que observamos. Las simulaciones por computadora de la formación de galaxias y cúmulos de galaxias solo coinciden con las observaciones cuando incluyen materia oscura. Sin ella, las galaxias no se formarían de la manera en que lo hicieron, y el universo que veríamos sería radicalmente diferente del que habitamos. Entonces, la evidencia de que algo existe es abrumadora. Pero, ¿qué es ese algo? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y un poco frustrante. Los físicos han propuesto muchos candidatos a lo largo de los años, y ninguno ha sido confirmado definitivamente. El candidato más popular durante décadas fueron las WIMPs, siglas en inglés de partículas masivas de interacción débil. La teoría era elegante. Si existieran partículas que solo interactuaran mediante la fuerza gravitacional y la fuerza nuclear débil, pero no con la fuerza electromagnética, serían invisibles y tendrían exactamente las propiedades que esperamos de la materia oscura. Lo hermoso de las WIMPs era que surgían naturalmente de la teoría de la supersimetría, una extensión del modelo estándar de física de partículas que muchos físicos consideraban teóricamente atractiva. Era lo que los físicos llaman una bala de plata, una partícula que resolvía simultáneamente varios problemas teóricos. Los experimentos para detectar WIMPs han sido enormes, sofisticados y extraordinariamente sensibles. El experimento Lux Zeppelin, en Dakota del Sur, tiene su detector enterrado a casi 1,5 kilómetros bajo tierra, protegido de la radiación cósmica por toda esa roca. El detector contiene 10 toneladas de xenón líquido, esperando que una WIMP ocasionalmente choque con un núcleo de xenón y produzca un destello detectable. Pero después de décadas de búsqueda, con experimentos cada vez más sensibles, no hemos detectado ninguna WIMP. El gran colisionador de hadrones en el CERN, que debería haber sido capaz de producir WIMPs si existieran con las propiedades predichas, tampoco ha encontrado nada. El espacio de parámetros donde las WIMPs podrían existir se ha reducido dramáticamente. Muchos físicos están comenzando a pensar que las WIMPs simplemente no existen. Otro candidato son los axiones, partículas hipotéticas extraordinariamente ligeras propuestas originalmente en la década de 1970 para resolver un problema completamente diferente en la física de partículas. Los axiones interactuarían tan débilmente con la materia ordinaria que serían casi imposibles de detectar. Son millones de veces más ligeros que los electrones. Los experimentos de búsqueda de axiones, como ADMX en la Universidad de Washington, utilizan campos magnéticos potentes para intentar convertir axiones en fotones detectables. Hasta ahora tampoco se han encontrado axiones, pero el espacio de búsqueda es enorme y los experimentos continúan mejorando su sensibilidad. También existe la posibilidad de que la materia oscura esté compuesta de agujeros negros primordiales, agujeros negros formados no de estrellas colapsadas, sino directamente del plasma denso del universo primitivo, poco después del Big Bang. Cuando el detector de ondas gravitacionales LIGO detectó la fusión de agujeros negros más masivos de lo esperado en 2015, algunos físicos especularon brevemente que podrían ser agujeros negros primordiales constituyendo la materia oscura. Sin embargo, análisis posteriores mostraron que los agujeros negros primordiales no pueden constituir toda la materia oscura. Si lo fueran, deberíamos ver ciertos efectos de microlente gravitacional que simplemente no observamos. Podrían ser una parte de la materia oscura, pero no toda. Hay también una clase de teorías que proponen partículas estériles de neutrinos como candidatos a materia oscura. Los neutrinos ordinarios ya son conocidos por ser muy difíciles de detectar,
pero aún así interactúan mediante la fuerza débil. Los neutrinos estériles hipotéticos interactuarían aún menos, solo mediante la gravedad. Algunos datos de observaciones de rayos X desde cúmulos de galaxias han sido interpretados como una posible señal de neutrinos estériles, pero las evidencias son disputadas y no concluyentes. Existe también una categoría completamente diferente de propuestas. Quizás la materia oscura no existe en absoluto, y en cambio nuestra comprensión de la gravedad está equivocada. Esta idea, conocida como dinámica newtoniana modificada o MOND, propone que la gravedad se comporta de manera diferente a escalas muy grandes o en campos gravitacionales muy débiles. MOND puede explicar las curvas de rotación planas de las galaxias sin necesidad de materia oscura, pero tiene serios problemas para explicar otras evidencias, como el cúmulo bala o el fondo cósmico de microondas. Las versiones más avanzadas de estas teorías, incluyendo la gravedad tensorial relativista y otras modificaciones de la relatividad general, han tenido éxitos parciales, pero ninguna ha podido explicar todas las evidencias consistentemente. Lo que hace que este problema sea tan apasionante es que estamos genuinamente perdidos. No es que tengamos un buen candidato y simplemente necesitemos confirmarlo experimentalmente. Es que hemos buscado exhaustivamente los candidatos más prometedores y no hemos encontrado nada. La materia oscura es real. Su efecto gravitacional es inconfundible, pero su naturaleza fundamental sigue siendo completamente desconocida. Esta situación es inusual en la física moderna. Normalmente, cuando los teóricos predicen una nueva partícula, los experimentalistas eventualmente la encuentran. El bosón de Higgs fue predicho en 1964 y encontrado en 2012. Los quarks fueron predichos en 1964 y confirmados experimentalmente en la década siguiente. Los neutrinos fueron predichos en 1930 y detectados en 1956. La materia oscura lleva casi un siglo siendo buscada sin éxito. Para comprender verdaderamente por qué la materia oscura es tan fundamental, necesitamos dar un paso atrás y contemplar la estructura del universo a gran escala. Cuando los astrónomos mapean la distribución de galaxias en el universo, no ven un reparto uniforme y aleatorio. Ven algo extraordinariamente organizado y hermoso: la red cósmica. La red cósmica, también llamada la telaraña cósmica, es la estructura a mayor escala que existe en el universo. Consiste en filamentos gigantescos de galaxias y gas que se extienden por cientos de millones de años luz, conectando nodos masivos donde se acumulan los cúmulos de galaxias más grandes. Entre estos filamentos hay enormes vacíos, regiones prácticamente vacías de galaxias que pueden extenderse por cientos de millones de años luz. Esta estructura es una de las cosas más hermosas y sorprendentes que la astronomía moderna ha revelado. Vista a gran escala, el universo se parece sorprendentemente a una esponja gigante, o quizás a las neuronas de un cerebro colosal, con filamentos brillantes conectando nodos y separados por vastos vacíos oscuros. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la materia oscura? Absolutamente todo. Porque esta estructura no podría haber existido sin la materia oscura. Aquí está el problema. Inmediatamente después del Big Bang, el universo era extremadamente uniforme. Las pequeñas variaciones en la densidad del universo primitivo, detectadas en el fondo cósmico de microondas, eran de apenas una parte en 100.000. Con solo la materia ordinaria, estas pequeñas variaciones habrían tardado demasiado en amplificarse por la gravedad. La radiación en el universo primitivo ejercía una presión que impedía que la materia ordinaria se agrupara demasiado rápido. Pero la materia oscura no interactúa con la radiación. No siente esa presión. Puede comenzar a agruparse mucho antes que la materia ordinaria. Y esto es exactamente lo que los modelos cosmológicos requieren. La materia oscura comenzó a formar grumos y filamentos casi desde el principio del universo. Estos grumos actuaron como semillas gravitacionales, atrayendo la materia ordinaria hacia ellos una vez que el universo se enfrió lo suficiente. Las simulaciones por computadora más detalladas del universo, como el proyecto Millennium o la simulación Illustris, confirman esto vívidamente.
Cuando estas simulaciones incluyen materia oscura con las propiedades correctas, producen un universo que se parece notablemente al que observamos, con la misma distribución de galaxias, los mismos filamentos, los mismos vacíos. Cuando se elimina la materia oscura de las simulaciones, el universo resultante es completamente diferente al nuestro, sin estructura coherente. La materia oscura no es solo un componente pasivo del universo. Es el arquitecto invisible de toda la estructura cósmica. Es el andamio sobre el cual se construyó todo lo demás. Pensemos en lo que esto significa para nuestra propia existencia. La Vía Láctea, nuestra galaxia, existe porque hace miles de millones de años, un halo de materia oscura se formó en nuestra región del universo y atrajo gravitacionalmente a la materia ordinaria hacia su centro. Las nubes de gas que formaron las primeras estrellas de la Vía Láctea cayeron en ese pozo gravitacional de materia oscura. Nuestro Sol se formó de uno de esos nubes de gas enriquecidas. La Tierra se formó de los restos del disco que rodeaba el Sol en formación. Sin materia oscura, el universo sería un lugar extraordinariamente diferente. Las galaxias no se habrían formado, al menos no de la manera que lo hicieron, o se habrían formado mucho más tarde, quizás demasiado tarde para que la vida hubiera tenido tiempo de evolucionar. El universo podría ser un lugar de gas difuso y estrellas esparcidas sin la intrincada red de galaxias que vemos hoy. En este sentido, debemos nuestra existencia a la materia oscura tanto como al hidrógeno, al oxígeno, al carbono o a cualquier otro elemento que compone nuestros cuerpos. Es una sustancia que nunca podremos ver, nunca tocar, nunca sentir directamente, pero sin la cual simplemente no estaríamos aquí para contemplar su existencia. Hay algo profundamente filosófico en esto. El universo que podemos percibir, toda la materia que podemos ver y tocar y estudiar, es apenas una fracción menor del contenido total del cosmos. Somos como peces que viven en el océano, pero que solo pueden ver el agua, inconscientes de que la mayor parte de la realidad consiste en algo completamente diferente. Ahora bien, además de la materia oscura, el universo contiene algo aún más misterioso y dominante: la energía oscura. Si la materia oscura es el enigma mayor de la cosmología, la energía oscura es el enigma supremo. Y vale la pena explorarla brevemente porque completa el cuadro de lo que no entendemos sobre el universo. La energía oscura fue descubierta en 1998 cuando dos equipos de astrónomos estudiaban supernovas de tipo 1A en galaxias distantes. Estas supernovas son tan consistentes en su brillo que los astrónomos las usan como candelas estándar para medir distancias cósmicas. Si sabes qué tan brillante debería ser una supernova y puedes medir qué tan brillante parece desde la Tierra, puedes calcular a qué distancia está. Lo que encontraron los astrónomos fue sorprendente. Las supernovas distantes parecían más débiles de lo esperado. No solo estaban más lejos de lo predicho, sino que la expansión del universo se estaba acelerando. Las galaxias no solo se alejaban de nosotros, sino que se alejaban cada vez más rápido. Algo estaba empujando el universo hacia afuera, con una fuerza que aumentaba con la distancia. Este algo es lo que llamamos energía oscura. Y si la materia oscura representa aproximadamente el 27% del contenido del universo, la energía oscura representa alrededor del 68%. La materia ordinaria, todo lo que podemos ver y estudiar directamente, representa apenas el 5%. Dicho de otra manera, nuestra ciencia, con todo su poder y sofisticación, tiene una comprensión directa de apenas el 5% de lo que existe. El 95% restante es materia y energía oscuras sobre las cuales tenemos evidencias indirectas pero no comprensión fundamental. Es una situación extraordinariamente humilde para la ciencia. Y también es extraordinariamente emocionante. Significa que hay un enorme territorio desconocido esperando ser explorado. Los mayores descubrimientos de la física del siglo XXI probablemente vendrán de comprender estas sustancias misteriosas. Regresando específicamente a la materia oscura, hay una pregunta que muchos se hacen. Si lleva casi 100 años siendo buscada sin encontrarse, ¿no es posible que simplemente no exista y que estemos equivocados en nuestras suposiciones fundamentales? Es una pregunta válida.
La ciencia siempre debe estar dispuesta a cuestionar sus supuestos, y de hecho hay un pequeño pero significativo grupo de físicos que exploran activamente alternativas a la materia oscura. Pero aquí está el problema. Cualquier alternativa debe poder explicar no solo las curvas de rotación galácticas, sino también el fondo cósmico de microondas, el lente gravitacional, el cúmulo bala, la formación de estructura a gran escala y docenas de otras observaciones independientes. Y hasta ahora, ninguna alternativa ha podido hacerlo con el mismo éxito que el modelo estándar con materia oscura. Hay también algo llamado el problema de la coincidencia que añade misterio. ¿Por qué la densidad de materia oscura y la densidad de materia ordinaria son del mismo orden de magnitud? No son idénticas. La materia oscura es 5 veces más abundante, pero tampoco difieren por factores de millones o billones. Es como si hubiera alguna relación entre ellas que no entendemos. Si fueran cantidades completamente independientes sin relación, sería una coincidencia asombrosa que estuvieran en la misma proporción. Esta es una de las pistas que sugieren que podría haber física profunda que conecta la materia oscura con la materia ordinaria de maneras que aún no comprendemos. A pesar de décadas de búsqueda infructuosa, la caza de la materia oscura está lejos de terminar. De hecho, estamos entrando en una nueva era de experimentos y observaciones que podrían finalmente revelar la naturaleza de esta sustancia misteriosa. Los científicos están siendo más creativos e ingeniosos que nunca, explorando territorios completamente nuevos en su búsqueda. Los experimentos de detección directa, como Lux Zeppelin que mencionamos antes, continúan mejorando su sensibilidad. La próxima generación de estos experimentos, incluyendo Xenon NT en el Gran Sasso en Italia y Panda X4T en China, utilizan cantidades cada vez mayores de material detector y técnicas de reducción de ruido más sofisticadas. Si las WIMPs existen con ciertas propiedades, estos experimentos deberían ser capaces de detectarlas. Pero los físicos también están mirando en direcciones completamente nuevas. Una de las más prometedoras es la búsqueda de materia oscura ultraligera, un tipo de materia oscura que consistiría no en partículas individuales pesadas como las WIMPs, sino en campos cuánticos de partículas extraordinariamente ligeras. Los axiones que mencionamos antes son el ejemplo más conocido, pero hay toda una clase de candidatos similares. Estos candidatos ultraligeros se comportarían de manera casi ondulatoria, llenando el universo como un fluido cuántico en lugar de como partículas individuales. Detectarlos requiere técnicas completamente diferentes, como interferómetros atómicos extraordinariamente precisos, o relojes atómicos que pueden detectar las variaciones en las constantes físicas que produciría esta materia oscura al pasar a través de ellos. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, está proporcionando nuevas perspectivas sobre la materia oscura a través de observaciones sin precedentes del universo temprano. Al observar galaxias en las primeras etapas del universo, el James Webb está probando los modelos de formación de galaxias de maneras que no eran posibles antes. Si los modelos estándar con materia oscura son correctos, deberíamos ver ciertos patrones en la distribución de galaxias tempranas. Si los modelos necesitan ajustes, el James Webb nos lo dirá. De hecho, el James Webb ya ha producido algunas sorpresas. Ha observado galaxias masivas y bien formadas en el universo muy temprano, más masivas y estructuradas de lo que los modelos predecían. Esto podría significar que la materia oscura se agrupó más eficientemente de lo esperado en el universo primitivo, o podría requerir ajustes en nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. Los científicos están activamente debatiendo las implicaciones. Otro frente emocionante es la astrofísica de rayos gamma. Si las partículas de materia oscura pueden aniquilarse entre sí cuando se encuentran, produciría un destello característico de rayos gamma. El telescopio espacial Fermi ha estado observando el cielo en rayos gamma durante más de 15 años, buscando estas señales de aniquilación. Se han encontrado algunas fuentes de rayos gamma interesantes cerca del centro galáctico que podrían ser consistentes con la aniquilación de materia oscura, pero también podrían explicarse por pulsares u otras fuentes astrofísicas. La controversia continúa.
Las ondas gravitacionales, detectadas por primera vez en 2015 por LIGO, abren otra ventana fascinante. Si la materia oscura puede formar objetos compactos, como agujeros negros primordiales, sus fusiones producirían ondas gravitacionales detectables. El análisis estadístico de los eventos de fusión detectados hasta ahora puede poner límites en la abundancia de estos objetos y su contribución a la materia oscura total. Hay también propuestas más especulativas pero fascinantes. Algunos físicos han propuesto la existencia de un sector oscuro completo, un conjunto de partículas y fuerzas que forman un universo paralelo invisible que solo interactúa con el nuestro a través de la gravedad. En este escenario, la materia oscura no sería una simple partícula, sino todo un zoo de partículas con sus propias interacciones complejas entre ellas. Podría haber átomos oscuros, moléculas oscuras, quizás incluso estrellas oscuras y galaxias oscuras invisibles que coexisten con las nuestras en el mismo espacio. Esta idea del sector oscuro es extremadamente difícil de probar, pero no imposible. Si las partículas oscuras interactúan entre sí, además de solo mediante la gravedad, podrían distribuirse de maneras ligeramente diferentes a lo que predicen los modelos simples. Observaciones cada vez más precisas de la distribución de materia oscura dentro y alrededor de las galaxias podrían revelar estas diferencias sutiles. La colaboración Euclid, un telescopio espacial europeo lanzado en julio de 2023, está diseñado específicamente para mapear la distribución de materia oscura y energía oscura en el universo con una precisión sin precedentes. Durante los próximos 6 años, Euclid observará más de 1.500 millones de galaxias, creando el mapa tridimensional más detallado del universo que jamás se haya producido. Este mapa revelará cómo la materia oscura se ha distribuido y agrupado a lo largo de la historia del universo, poniendo restricciones severas en sus propiedades. El observatorio Vera Rubin, que comenzará operaciones plenas en los próximos años, también promete revolucionar nuestra comprensión. Nombrado en honor de la astrónoma que estableció la evidencia de las curvas de rotación, este observatorio en Chile fotografiará todo el cielo visible cada pocas noches durante 10 años. Detectará miles de millones de galaxias y permitirá estudios estadísticos del ente gravitacional de una escala nunca antes posible. Hay algo simbólicamente hermoso en que el observatorio lleve el nombre de Vera Rubin. Es un reconocimiento tardío de su contribución fundamental, y también un símbolo de que el trabajo que ella comenzó, la comprensión de la materia invisible que da forma al universo, continúa y se profundiza. Mientras tanto, los físicos teóricos no están esperando pasivamente los resultados experimentales. Están explorando extensiones del modelo estándar que podrían acomodar la materia oscura. La supersimetría, aunque golpeada por la falta de evidencia en el gran colisionador de hadrones, no está completamente muerta. Hay versiones de la teoría donde las partículas supersimétricas son demasiado masivas para ser producidas en aceleradores actuales, pero podrían constituir la materia oscura. Las teorías de dimensiones extra, que proponen que el espacio tiene más de 3 dimensiones espaciales con las dimensiones adicionales enrolladas a escalas muy pequeñas, también predicen candidatos a materia oscura. Si existen dimensiones extra, podría haber partículas que se propagan en esas dimensiones adicionales y que aparecerían desde nuestra perspectiva tridimensional como materia oscura. La teoría de cuerdas, el candidato más ambicioso para una teoría unificada de toda la física, también tiene implicaciones para la materia oscura. Aunque la teoría de cuerdas es difícil de probar directamente, predice un zoo de partículas nuevas, algunas de las cuales podrían tener exactamente las propiedades requeridas para la materia oscura. Lo que hace que esta búsqueda sea tan apasionante es que estamos genuinamente en territorio desconocido. No estamos simplemente confirmando lo que ya sabemos. Estamos buscando algo fundamentalmente nuevo, algo que podría requerir física completamente nueva para explicarlo. La resolución del misterio de la materia oscura podría ser tan revolucionaria para la física como lo fue la mecánica cuántica hace un siglo. Cuando la mecánica cuántica fue descubierta, reveló que el mundo subatómico obedecía reglas completamente diferentes e inesperadas. La materia podía ser tanto onda como partícula.
Las partículas podían estar en múltiples estados simultáneamente hasta que se observaban. La causalidad a nivel cuántico era probabilística, no determinista. Estas revelaciones transformaron no solo la física, sino la química, la electrónica, la informática y nuestra comprensión filosófica de la realidad. El descubrimiento de la naturaleza de la materia oscura podría ser igualmente transformador. Podría revelar dimensiones del universo que no sospechamos. Podría mostrar que el espacio-tiempo tiene propiedades que no entendemos. Podría conectar la física de partículas con la cosmología de maneras completamente inesperadas. O podría simplemente mostrar que hay una nueva partícula que añadir al modelo estándar. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre, lejos de ser un fracaso de la ciencia, es uno de sus mayores logros. La honestidad de reconocer lo que no sabemos y la determinación de seguir buscando. Llegamos al final de nuestro viaje a través del misterio de la materia oscura, y es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y lo que significa para nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Hemos descubierto que el universo que podemos ver, toda la materia que compone las estrellas, los planetas, los océanos, los árboles y nuestros propios cuerpos, representa apenas el 5% de todo lo que existe. El 95% restante está compuesto por materia oscura y energía oscura, sustancias que no podemos ver, no podemos tocar y no comprendemos fundamentalmente. Esta revelación es a la vez humillante y extraordinaria. Humillante porque nos recuerda cuán limitada es nuestra perspectiva. Durante milenios, los seres humanos asumieron que el mundo visible era el mundo completo. Los objetos que podíamos ver y tocar eran toda la realidad. La ciencia moderna ha revelado repetidamente que esto es falso, que hay dimensiones de la realidad que trascienden nuestros sentidos y nuestras intuiciones. Pero la materia oscura lleva esto a un nuevo extremo. La mayor parte del universo es algo que no solo no podemos ver, sino que ni siquiera sabemos qué es. Y al mismo tiempo, es extraordinario que hayamos llegado a saber que no sabemos. Piensa en la cadena de razonamiento que llevó a esta conclusión. Astrónomos observando galaxias distantes notaron que sus velocidades no cuadraban con la materia visible. Física del siglo XIX y XX predijo cómo debería comportarse la materia bajo la gravedad. Matemáticas sofisticadas conectaron las observaciones con las predicciones. Y la conclusión inevitable fue que debe existir algo que no podemos ver. Todo esto sin haber tocado nunca la materia oscura directamente, sin haber producido ni una sola partícula en un laboratorio, sin haber detectado ni una señal directa de su existencia. Solo a través de la lógica, las matemáticas y la observación cuidadosa del comportamiento de objetos visibles que nos revelan la presencia de algo invisible. Es uno de los logros intelectuales más extraordinarios en la historia humana. Descubrir algo a través de su ausencia. A través de los huecos, las inconsistencias, los momentos en que el universo observable no obedece las reglas que deberíamos esperar. Esta capacidad de inferir la existencia de lo invisible a través de efectos indirectos no es única a la materia oscura en la historia de la ciencia. Los científicos infirieron la existencia de los átomos mucho antes de poder verlos directamente. Einstein predijo las ondas gravitacionales en 1916, casi 100 años antes de que pudieran ser detectadas. Paul Dirac predijo la existencia de la antimateria matemáticamente antes de que fuera descubierta experimentalmente. La ciencia tiene una larga historia de descubrir la realidad a través de la razón antes de que los instrumentos puedan confirmarla directamente. La materia oscura nos recuerda que este proceso continúa, que el universo todavía guarda secretos profundos, que hay preguntas fundamentales sin respuesta, y que la mente humana, a través de la razón y la observación, es capaz de percibir la existencia de cosas que están más allá de la percepción directa. Hay también una lección importante sobre la naturaleza de la ciencia misma. Algunos podrían ver la incapacidad de los científicos para encontrar la materia oscura después de décadas de búsqueda como un fracaso. Pero es exactamente lo contrario. Es la ciencia funcionando como debe. Los científicos hicieron predicciones basadas en sus teorías. Diseñaron experimentos para probar esas predicciones.
Los experimentos no encontraron lo esperado. Y ahora los científicos están revisando sus teorías, explorando nuevas posibilidades, siendo honestos sobre lo que no saben. Esto es radicalmente diferente de cómo funciona el dogma o la pseudociencia. El dogma no cambia cuando la evidencia lo contradice. La pseudociencia reinterpreta cualquier resultado como confirmación de sus creencias. La ciencia, en cambio, actualiza sus modelos cuando la realidad no se comporta como se esperaba. El hecho de que no hayamos encontrado WIMPs no ha llevado a los físicos a abandonar la idea de la materia oscura. La evidencia de su existencia es demasiado sólida. En cambio, ha llevado a una revisión profunda de qué tipo de partícula podría ser, explorando opciones que antes no se consideraban seriamente. Esta flexibilidad, esta disposición a revisar las suposiciones cuando la evidencia lo requiere, es la mayor fortaleza de la ciencia. Pensemos también en las implicaciones filosóficas más profundas. Si el 85% de la materia en el universo es oscura, invisible e indetectable por nuestros sentidos, ¿qué dice esto sobre nuestra capacidad de comprender la realidad? Desde una perspectiva, podría parecer deprimente. Estamos rodeados por una realidad que es fundamentalmente inaccesible a nuestra percepción directa. Los átomos que componen nuestros cuerpos son como fantasmas en un universo dominado por una sustancia diferente y desconocida. Somos una minoría cósmica, no solo en número, sino en tipo de materia. Pero desde otra perspectiva es profundamente inspirador. El hecho de que seamos conscientes de esta situación, que podamos razonar sobre ella, que podamos detectar la presencia de algo completamente invisible a través de sus efectos gravitacionales, que podamos construir teorías y experimentos para intentar comprenderlo. Todo esto habla de las extraordinarias capacidades de la mente humana. Somos criaturas hechas del 5% visible del universo, pero nuestra curiosidad y nuestra inteligencia nos permiten inferir la existencia del 95% invisible. Somos pequeños en escala cósmica, somos una fracción diminuta del contenido del universo, pero somos capaces de contemplar el todo. Carl Sagan dijo que somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo. La materia oscura añade una dimensión adicional a esta idea. Somos también una manera para que el cosmos detecte las partes de sí mismo que no puede ver directamente. La búsqueda de la materia oscura continuará durante los próximos años y décadas. Nuevos experimentos, nuevos telescopios, nuevas ideas, irán restringiendo progresivamente las posibilidades, hasta que eventualmente, quizás en nuestra vida o quizás en la de las generaciones futuras, se haga un descubrimiento que ilumine este misterio fundamental. Cuando ese día llegue, será uno de los momentos más importantes en la historia de la ciencia. No solo habremos identificado el tipo de materia más abundante en el universo, habremos abierto una ventana completamente nueva a una realidad que ha estado ahí todo el tiempo, invisible e insospechada, dando forma a todo lo que existe. Y quizás, al entender la materia oscura, aprenderemos algo fundamentalmente nuevo sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad misma. Quizás habrá implicaciones que no podemos anticipar desde nuestra posición actual de ignorancia. La historia de la ciencia está llena de momentos en que una pregunta aparentemente simple resultó abrir puertas hacia territorios completamente inesperados. La pregunta de por qué la luz siempre viaja a la misma velocidad llevó a la relatividad y a la comprensión de que el espacio y el tiempo son aspectos de una misma cosa. La pregunta de por qué los átomos son estables llevó a la mecánica cuántica y a una revolución en nuestra comprensión de la realidad a pequeña escala. La pregunta de qué es la materia oscura podría ser la siguiente gran puerta. Mientras tanto, podemos apreciar el misterio por lo que es. Una de las preguntas más profundas y fascinantes que la humanidad ha formulado sobre el universo que habitamos. Un recordatorio de que la realidad es más rica, más compleja y más sorprendente de lo que nunca podríamos haber imaginado. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas, recuerda que estás viendo solo una pequeña fracción de lo que hay allí. Entre las estrellas, fluyendo a través del espacio aparentemente vacío,
existe algo invisible y masivo que da forma a todo lo que ves. No puedes verlo, no puedes sentirlo, no sabes qué es. Pero está ahí. Ha estado ahí desde casi el principio del universo, y sin él, nada de lo que puedes ver existiría. Eso es la materia oscura. Y su misterio, lejos de ser una fuente de frustración, es una invitación a la maravilla, a la curiosidad y a la humildad ante la vastedad de lo que aún no comprendemos sobre el cosmos que nos rodea. Si este viaje a través de uno de los mayores misterios de la ciencia te ha fascinado, si te ha hecho pensar sobre la naturaleza de la realidad y los límites del conocimiento humano, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de preguntas sin respuesta esperando ser exploradas, y juntos podemos seguir descubriendo las maravillas y los misterios del cosmos. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo invisible que controla todo. Hasta nuestra próxima aventura científica.